Limonero de jardín, ornamental, no lo queremos para recolección a pesar de que está cargado de frutos y son muy buenos. Buscando cómo hacer una poda por internet no encontré nada salvo temas agrícolas. Así es que si quieres tener una pequeña ayuda viendo cómo lo hice yo, no te pierdas el siguiente vídeo. Lo ideal es hacerlo antes de la floración, es decir, aquí en el Mediterráneo antes del mes de febrero o marzo. La otra opción es en septiembre o octubre. Aquí me ha pillado ya un poquito justito de tiempo, pero bueno, todavía está bien para hacerlo. Principalmente porque está muy enmarañado y tiene ya ramas muy largas que se van a partir. Aquí vemos que tiene floración, la cual vamos a intentar respetarla, pero bueno, todavía es buena época para hacer la poda. Lo primero va a ser desinfectar las herramientas que vamos a utilizar. En este caso yo voy a utilizar un bosqueo, que es una sierra de sable eléctrica, unas tijeras de podar pequeñas, pero que cortan muy bien, las tengo bien afiladas y puestas a punto, y unas tijeras de podar más largas. También usaré un podador telescópico que lo veremos más adelante. Limpiar la parte del suelo, de las raíces. Vamos a quitar todos los chupones y toda la hierba que tengamos, que lo único que va a hacer va a ser quitarle fuerza al árbol. Esas margaritas pequeñas las dejo porque al fin y al cabo quedan muy bonitas. Las ramas que ya de un principio tengamos claro que vamos a podar, les vamos a quitar todos los limones que podamos, para así poder aprovechar el fruto. Lo siguiente que vamos a hacer, y es lo más difícil también, es aclarar el árbol, es decir, quitar ramas duplicadas, quitar ramas muertas, ramas viejas que no tengan producción, que no tengan flores. Estos son frutos nuevos y aquí se puede ver que aquí ya ha habido floración. Así pues esto, por ejemplo, interesa cortarlo. Aquí hay muchas ramas juntas y ramas muertas. Estas ramas se están metiendo para la barbacoa, por eso las podo. Bueno, primero vamos a coger el fruto. Aquí hay una rama muerta con un limón pasado. Esta rama tiene floración, con lo cual no la quito. Sin embargo, esta de aquí no tiene nada, con lo cual la voy a podar. Ramas muertas, como por ejemplo esta. Esta de aquí, a pesar de que tiene brotes, la voy a podar ya que está enferma de cochinilla. Esta hoja está llena de nudos de floraciones anteriores que ya no van a dar. Esta no la corto porque tiene limones. Según se va aclarando el árbol y cada vez hay más facilidad para ver cosas, descubro esta raja que es bastante importante. Y si no se soluciona, pues va a provocar que se termine de romper la rama y pueda ir hacia abajo la raja. Como podemos ver, el motivo de haberse rajado es que es una rama muy horizontal, muy larga y que tiene fruto en la punta. Con lo cual,
vamos a solucionarlo. Vamos eliminando peso de la rama por la punta hasta llegar a la raja. Cuando hay una raja así de este nivel, lo mejor es sanear, ya que si no se va a volver a rajar. Aquí se puede ver una rama también que sale de la base, muy larga y que interesa cortarla. Llega la hora de abordar las ramas más altas y he descartado la opción de escalera, ya que es bastante peligroso. Así es que he comprado este podador telescópico que funciona con una cuerda y una sierra. La sierra, como no la voy a utilizar, me va a molestar, así es que la quito. Pues sí, sí que corta. Para ramas de 1 centímetro, centímetro y medio, funciona muy bien. Bien, poco a poco vamos terminando la faena. Ya vemos que nos quedan las ramas más altas, así es que seguimos con ellas. Esta rama de aquí tan alta la voy a cortar, es enorme, se va a partir y no tiene producción además. Con una de las ramas que hemos podado nos vamos a hacer una especie de cucharita, vamos a hacerle forma de pala y vamos a preparar un fungicida. Cojo el celemín y recojo un poco de ceniza, la parte de en medio es más fina. Y ahora con el celemín pues la filtro y dejo solo la ceniza fina. Agua, preferentemente echarla dentro, removemos y ahora echamos un poquito de pasta de dientes. La pasta de dientes nos va a hacer de fungicida. Removemos y cuando ya tengamos la pasta preparada, pues tapamos las heridas del árbol. Esta idea, por cierto, la saqué del canal de Capoteando el Temporal, que aquí vemos que tiene 2 vídeos que tratan sobre eso. Te recomiendo que veas su canal ya que está muy bien. Pues ahora con la pasta que hemos hecho, vamos poniéndola en todas las heridas que tengamos a nuestro alcance. Habrá zonas que nos quedarán muy altas que es imposible, pero al menos todo lo que esté en nuestra mano lo vamos poniendo.
Pues la verdad es que ya hemos terminado. Vemos cómo ha quedado el limonero. La verdad es que el pobre parece un pollo desplumado. Aquí vemos a Keila, que está descansando conmigo. Y ahora os enseñaré vídeos después de la poda para que se vea la evolución que ha tenido el limonero. Pues no te has ido a ningún vídeo de cocina. Sigues en el vídeo del limonero. Después de 12 días vemos que el árbol presenta un buen aspecto. Tiene todavía floración, tiene pequeños brotes que están saliendo. Aquí en esta parte de aquí, por ejemplo, vemos floración. Esta parte de aquí también vemos una abeja que está haciendo su trabajo y no la vamos a molestar. Estamos a 15 de mayo, han pasado 45 días después de la poda y como podemos ver hay multitud de brotes. Hay brotes por todos los lados, con además muy buen aspecto. Alguna que otra pequeña flor, pero sobre todo mucho brote. Hoy es 22 de julio del 2022 y como se puede ver, el árbol está bastante bien. Tiene tendencia a esos tallos de ahí a subir, que los volveré a cortar porque no quiero que tire más para arriba. Pero bueno, lo que es el resultado de la poda, que es lo que quiero mostrar, está bastante bien. Podemos ver que ahí tiene brotes nuevos, en aquella parte de ahí. Está muy verde oscuro, no tiene falta de hierro ni nada, que este árbol anteriormente tenía falta de hierro. Estas son las que provocan que le vengan las enfermedades. Pero bueno. Si no es mucho, pues tampoco pasa nada. Se puede ver que tiene limoncitos nuevos. Aquí. Y en fin, el resultado de la poda pues le ha ido bastante bien. Si te ha gustado el vídeo, espero que le des al me gusta, te suscribas al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.